Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética. Hoy tengo el placer de conversar con Gabriel López, medium, canalizador y autor reconocido por su capacidad para conectar con seres fallecidos y transmitir mensajes profundamente transformadores. Gabriel descubrió sus dones desde muy pequeño, apenas con 4 años de edad, cuando comenzó a percibir y comunicarse con personas que ya no estaban en este plano terrenal. Lo que inicialmente fue una experiencia difícil de comprender, terminó convirtiéndose en su propósito de vida: ayudar a las personas a sanar el duelo y comprender la continuidad del alma más allá de la muerte. A través de la mediunidad, la clarividencia, la sanación espiritual y la canalización con ángeles y arcángeles, ha acompañado a miles de personas en distintos países, llevando un mensaje de amor, conciencia y esperanza. Además, es autor del libro Yo Soy Amor, donde comparte su historia de vida, experiencias impactantes y herramientas para desarrollar la intuición y entender que la muerte no representa un final, sino una transformación del alma. Gabriel también ha participado como ponente en importantes encuentros espirituales internacionales, entre ellos varias ediciones de Magic International en Barcelona, consolidándose como una de las voces jóvenes más destacadas del mundo espiritual en el habla hispana. Así que, sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Gabriel, bienvenido. Beatriz, para mí es un placer y un honor poder estar aquí junto contigo. Igualmente. Y mira, Gabriel, para empezar, como es la primera vez que te tengo en el canal, y bueno, hay gente que no ha tenido todavía la suerte de conocerte, pues para empezar, em, ¿qué podrías contarme sobre ti para esas personas que no te conocen? ¿Quién eres? ¿Cómo describirías tu don como medium? Oh, wow. Bueno, primero que todo, yo diría que la mediunidad para mí es como un canal, ¿vale? Es un canal donde conectas con las personas trascendidas para poder transmitir ese mensaje, porque al final pensamos que cuando una persona muere, ya no vamos a saber más nada de ellos, sin darnos cuenta que ellos siguen con nosotros, que realmente la muerte no es el final, sino una transición. Yo soy un joven de 21 años, mi nombre es Gabriel López, como tú misma le acabas de decir, soy medium psíquico. ¿En qué momento me di cuenta de mi mediunidad? Te va a sorprender esto que te voy a contar. Fíjate que mi madre cuando estaba embarazada le dio preeclampsia, tenía la tensión muy alta y los doctores le comunicaron a mi madre que yo no tenía posibilidad de poder nacer. Pues mi madre pensaba que yo no iba a estar en este plano físico, pero sorprendentemente nací. Soy 7 vecinos. Y mi madre decidió ponerme Gabriel sin darse cuenta que había nacido el 29 de septiembre, el Día de los Ángeles y Arcángeles. Mi madre se sorprendió también. El doctor le dijo que esto era un milagro, que pues yo vine a este mundo con un propósito muy grande. Y lo más sorprendente es que a los 3 meses de haber nacido, me sale una hernia en el ombligo, pero me tenían que hacer una operación, pero era de alto riesgo. Bien, pero si no lo hacían tan bien. Cuando me hacen la operación fallecí por 4 horas. Bien, el doctor no quería darle la noticia a mi madre porque de tener un embarazo tan complicado donde tuvo la cáncer, tenía la tensión muy alta, pues no le podía decir eso. Ya después en que el doctor me había quitado las máquinas y pensaba que yo estaba muerto, cuando fue a darle la noticia, se empezó a llorar por sí solo. El doctor no lo podía creer, sale llorando y le cuenta a mi madre lo que sucedió. Mi madre tampoco lo podía creer y lo más sorprendente es que mi madre pues dijo, pero está bien, está en paz, está todo perfecto, y el doctor le dijo, está fuerte, está estupendo, pero fue una manera, pues tuvo una SM, una experiencia cercana a la muerte. Y yo vengo de una familia católica donde pues se habla de la espiritualidad, pero no se cree mucho sobre si realmente puedes comunicarte con el otro lado, que nuestros seres queridos están ahí con nosotros. Entonces mi madre, al yo ser el menor de mis dos hermanos, ella me cuenta que yo siempre me quedaba mirando hacia un lugar, fijamente. Que yo estaba viendo a alguien, pero que ella con sus otros dos hijos, ninguno de los dos se quedaba viendo a un lugar. Y ella sabía que estaba viendo a alguien. Lo más sorprendente es como ese sexto sentido, esa sensación de madre que me cuenta
ella, y me dice, Gabriel, es que yo siempre supe que tú veías algo. Porque a los 4 añitos yo me sentaba en el comedor o en el sofá y jugaba y hablaba. Y yo veía a alguien, pero todos creían que era un amigo imaginario. ¿Qué sucedió? Que una vez mi madre tenía muchas fotos de familiares, de personas, y yo decía, abuelito, no es mi bisabuelo, sino era mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá. Y yo escojo, abuelito, y es él. Y mi mamá, él, con él es el que tú hablas. Y yo sí, él lo veo. Y ahí mi madre vio y se dio cuenta que con quien yo siempre estuve viendo, con quien me vio, me comuniqué, fue con a ver, sí, mi bisabuelo. Eh, y mi madre decía, cuéntame qué te dice. Y pues yo lo veo normal porque al final no me dio miedo, porque es como verte a ti, ¿sabes? Y es algo natural, espontáneo, no necesito prender una vela, un incienso o hacer un ritual para conectar, contactar. En ese momento, mi madre me dijo, cuéntame solamente a mí todo lo que tú veas y todo lo que tú percibes. Ya a los 7 años pasó algo, yo voy a hablar, cualquier duda me frenas, No, no, está súper cualquier... interesante, por favor, Ah, continúa. perfecto. A los 7 años falleció mi tío Alexis. Cuando él falleció, todos mis familiares se ponen a llorar, se ponen tristes. Yo no entendía, estaban todos en la casa y yo pregunto qué fue lo que sucedió y me dicen, es que tu tío se fue de vacaciones y no regresaba más. Y yo dije, pero ¿cómo así? Si mi tío está atrás mío, él me dice que está en paz, que está en la luz, que él falleció, pero que se encuentra bien. Todos me miraron, me dijeron, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo que está ahí junto a ti? Y ahí fue donde yo me di cuenta que podía haber algo que mis familiares no. Bien. Ahí es donde yo empecé a dar mensajes, porque mi tío me dijo, tú eres un canal, transmite lo que yo te voy a decir. Y ahí fue donde yo empecé a decirle a los familiares sobre sus seres queridos, principalmente con mi tío Alexis, que había fallecido en ese momento. Mi padre es una persona escéptica, bueno, yo creo que es normal, a juro, tiene que haber una persona escéptica. Yo le demostré a mi papá, pues, los dones, lo que yo veía, lo que yo percibía, le decía cosas que nadie sabía, pero para él era muy difícil aceptarlo. Sabía que tenía algo, pero no lo podía creer, aceptar. Pasa el tiempo, mi madre me dice, Gabriel, sígueme contando todo a mí porque estuve en un colegio religioso y no podía decir nada de lo mío. Entonces yo siempre le contaba a mi madre pues todo lo que veía, todo lo que sentía. A esa edad, 9, 10 años de edad, empecé a hacer ya más sesiones y sesiones de sentido en que cuando una persona dudaba o era escéptica o quería un mensaje, yo le decía, siéntete ahí, te voy a decir todo lo que veía. Empezaba a dar mensajes, mensajes. A los 12 años, 12, sí, 11, 12 años, pasó algo sorprendente porque mi padre, pues al ser escéptico, pero a la vez creer, pero dudar o no entender, decía llama psicólogo, que era lo que yo tenía. Cuando me lleva al psicólogo, yo de pequeño tenía el pensamiento, pues yo creo que es normal, cualquier joven, pensar que ir al psicólogo es para personas que están locas. No es así, pero era lo que yo creía. Cuando yo veo a la psicóloga, yo le dije, ¿tú crees que yo estoy inventando? ¿Crees que estoy loco, pero aquí está tu abuelita? Y le empecé a dar las características, le empecé a dar toda la información. Ella llorando, sorprendida, le dice, a mi padre salió, esto es verdad. Tiene un don, yo no lo puedo creer, pero lo que me acaba de decir es cierto. Mi padre, pues disgustado, ¿sabes? Como no esperaba esa respuesta. Bien, a los días me lleva a un parapsicólogo, a un especialista para saber si lo que yo tenía era real o no. La parapsicóloga me ve, me hace preguntas, me dice qué ves en mí, le hago como una sesión, le digo cosas que persigo de sus seres queridos trascendidos. Y recuerdo que ella dice, tienes un don maravilloso. Cuando sale le dice a mi padre, este joven es un alma vieja, viene a ayudar muchísimas personas y pues tienes que creerle. Pues al final yo no entendía lo que yo hacía, yo simplemente seguía diciendo que veía y que percibía. Yo no entendía que era la mediunidad en ese momento, yo lo veía como un superpoder, como un niño, ¿sabes? Yo lo veía de esa forma. Lastimosamente en mi proceso yo nunca tuve a una persona terrenal que me explicara a desarrollar mis dones, a saber qué ver, qué no ver, cómo decirlo, de qué manera interpretarlo, sino los únicos que me ayudaron fueron los mismos espíritus que me enseñaron a meditar, a desarrollar más mis dones, a poder decirle a una persona de sus seres queridos.
A los 13, ya en el lugar donde yo vivía, en la urbanización, en el sector donde yo estaba, todos sabían de mí. ¿Y por qué todos sabían de mí? Porque a los amigos de los amigos siempre se acercaban y hacía sesiones, le decía sobre sus seres queridos. Ya a esa edad, de hecho, tú buscas en YouTube de repente, Medium Gabriel López, y te salgo yo a los 13 años con 60 personas diciéndole de sus seres queridos, ¿sabes? Pero era porque para mí era un deseo yo querer seguir ayudando a las personas. Yo siempre le decía desde muy pequeño a mi mamá, quiero demostrar que existe vida después de la muerte. Quiero decirle a las personas que sus seres queridos siguen acompañándolos. Era como algo que yo deseaba, algo que yo quería por completo. Mi madre siempre me apoyó, siempre estuvo ahí. Y recuerdo que a los 13 años empecé a hacer muchas lecturas y yo sentía tristeza. Yo no sé por qué yo sentía tristeza, porque yo decía, pues estoy estupendo, me siento bien, pero después siento tristeza. Si yo estoy ayudando a una persona que se encuentra triste por la pérdida de ese familiar, porque no se pudo despedir con ese fuerte abrazo, porque no le pudo dar esas últimas palabras y le estoy diciendo que está acá y le estoy demostrando y la persona sale feliz y contenta después, porque yo siento tristeza. Yo sentía tristeza porque yo quería que mi padre me apoyara, que siguiera ahí a mi lado, porque yo tenía el apoyo de mi madre, pero yo quería que mi padre me apoyara y yo seguía demostrando y demostrando. Y llegaron mis seres de luz, mis guías, mis seres fallecidos y me dijeron, no le tienes que demostrar nada ni a nadie, porque es que tú tienes tristeza, porque tratas de mostrarle a los demás lo que tú estás haciendo, pero tienes que demostrártelo a ti. Para mí eso fue un boom, ¿no? Eso fue, es verdad. Cumplí los 14 años, con el tiempo, a los 14 años, con el tiempo yo ya dejé de buscar a las personas y las personas llegaban a mí. Yo ya dejé de pensar en que mi padre tenía que apoyarme sí o sí, simplemente lo solté. Y cuando yo solté eso, mi padre empezó a apoyarme. Mi padre empezó a estar a mi lado. Y ahí es donde yo siempre digo que cuando te aferras a algo muchas veces lo bloqueas. Pero cuando lo sueltas y lo aceptas, las cosas se pueden dar mucho más de lo que tú menos te imaginas. Entonces, ahí es donde yo sentí ya, pues conseguí lo que quería. Mi mamá, mi papá, era el único apoyo, porque al final toda persona que me decía yo no creo, hoy en día ya aprendo y entiendo que cada persona aprende en el momento que tenga que entenderlo. Y si la persona se acerca para ayudarle un mensaje, se lo voy a dar. Eh, Porque no se trata de que el medium sea un adivino. El medium no es un adivino. El medium no va a resolver tu vida. El medium es el que te va a demostrar que existe vida después de la muerte. Es el que te va a dar señales y te va a decir cosas contundentes donde ese ser querido está ahí, te está cuidando y sigue a tu lado, ¿sabes? Eh, ya después, mira algo muy sorprendente porque a los 15 años estuve en Argentina, me quedé en Argentina viviendo y vino la pandemia. Vino la pandemia y yo quería ayudar a las personas. Yo quería ayudar a las personas, decirles a sus seres queridos, es que siempre fue eso. Yo nunca utilizaba las redes sociales para poder hacer mediunidad. Yo siempre lo mío fue presencial, vamos a decirlo de esta manera, en persona. De hecho, una vez en Argentina yo estaba en el supermercado y estaba comprando pues un dulce y la señora que me estaba atendiendo para cobrarme, pues me cobra y todo, y yo le digo, mira, aquí está tu mamá, y le empecé a decir de sus seres queridos, y ella sale llorando. Pero para mí era normal, natural. Cuando yo miro al lado estaba una fila de personas que estaban también para pagar y me ven y yo, ay, ¿qué hice? ¿Sabes? Y pagué de una vez y me fui. Pero después vino esa pandemia donde no se podía salir. Recuerdo muy bien que yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mi hermano que siempre me apoyó, que siempre ha buscado la manera para yo llegar a más personas, dijo, bueno, aquí hay un grupo en Facebook de espiritualidad, los grupos de Facebook de espiritualidad, y yo me metí y inicié un en vivo. Yo todavía en ese momento no sabía si online funcionaba. Y yo dije, pues vamos a ver, porque siento que tengo que dar los mensajes, siento que este es el camino. Y hago el en vivo y de repente se conectan las personas, 20 personas, 30 personas, y llama a una persona al azar. Porque yo decía, voy a darte mensaje de tu ser querido. Y yo le digo a la persona, dime tu nombre completo. Me empezó a decir su nombre completo para sentir, para percibir más. Y le empecé a decir de sus seres queridos. En ese momento yo dije, ah, wow, o sea, así funciona. Vamos a llamar a la otra persona. Y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer. Y yo no recuerdo quién fue que me dijo, usa el Instagram.
yo utilicé la plataforma del Instagram y todo ese grupo, porque no podía hacer a cada rato en vivo. En ese grupo no se podía, sino era, no sé, una vez al mes, pero yo sentía que tenía que hacer varias veces. Y yo creé ese grupo perdón, en Instagram, el grupo de Facebook se fue para Instagram, los que me querían que yo les diera mensajes. Y de hecho, si tú te metes en Instagram, los primeros videos, que son muchísimos, que son en vivos y guardados, son de personas donde yo las estoy llamando y les estoy diciendo a sus seres queridos. ¿Sabes? Después empecé, porque es que, repito, era algo que yo sentía inevitable, ¿no? Era como mi alma diciéndome, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, no lo podía frenar. Mi mente nunca me perturbó, mi mente nunca me dijo, estás loco, estás inventando, no, Gabriel, ese no es el camino, no. Mi mente no entendía qué estaba pasando, pero mi alma sabía que ese era el camino. Y recuerdo muy bien que empecé a hacer entrevistas con psicólogos, con parapsicólogos, con personas espirituales. Y en esas mismas entrevistas, pues de repente si yo veía algo, le decía cosas de sus seres queridos que en pleno en vivos lloraban. Y ahí es donde yo empecé a confirmar que esto es lo que yo quería hacer, ¿sabes? Porque de ayudar a las personas, de quererlo hacer, de ver los resultados a decir, este es mi camino, son cosas diferentes. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y en ese momento, pues me guié por lo que decía mi alma. Empecé a meditar, empecé a escuchar lo que decía mi cuerpo, empecé a dejar a que mi mente pues entendiera, aprendiera, porque llega un punto donde yo siempre digo, el conocimiento te da respuesta, pero la sabiduría te da paz. ¿Me entiendes? Donde todos nosotros tenemos un alma que se exprese, que tiene una sabiduría porque tiene un recorrido, donde también la mente, pues hay que indagar, hay que estudiar, hay que ver sobre la espiritualidad para poder entenderla, pero hay cosas que la mente no va a entender, donde hay que sentirla, aceptarla y ahí la comprendemos, ahí la mente la acepta. Y ahí es donde yo empecé pues a indagar, a investigar sobre la espiritualidad, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre otros mediums, James Van Praagh, como el Chico Javier, ¿sabes? Personas que han indagado de la espiritualidad, como Allan Kardec, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, o sea, muchas personas que me han motivado. De hecho, uno de los libros que yo digo que me ayudó muchísimo en mi crecimiento espiritual fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle, un libro que me ayudó muchísimo, diría, demasiado. Y que aún hoy en día ese libro es tan profundo y tan impactante que yo lo leo otra vez y entiendo algo totalmente diferente de lo que leí hace un tiempo. Pero es porque este libro está basado en que dependiendo de tu estado de conciencia y lo que vayas aprendiendo y entendiendo, vas a ir entendiendo más cosas. Claro. Después empecé a leer el curso de milagros, ¿sabes? Un libro maravilloso que me tardó muchísimo, pero diría que valió la pena para poder comprender más, porque habla sobre que todo lo que ves es una ilusión, que lo único que existe es el amor, ¿sabes? Y recuerdo que, pues, seguía en lo mío, ¿no? Ayudando a las personas a sus seres queridos, personas que no le veían un sentido a su vida, a personas quienes querían conectarse más con la espiritualidad, que todos somos ya espirituales, pero que querían saber si estaban en el camino correcto, personas que querían desarrollar sus dones, su intuición, lo que percibían, lo que sentían, la conexión con la fuente divina. Yo digo fuente divina como independientemente de la creencia que tengas, Dios, el Buda, no importa, la creencia todo está conectado con la fuente divina, ¿sabes? Entonces yo lo digo de esa manera. Y sí lo podemos hacer, solamente que somos tan automáticos que no nos damos cuenta que ya tenemos esa conexión y que tenemos que estar en el ahora, en el presente. Pero recuerdo que ya ¿a qué edad? Como a los 18 años, yo estando ya en España, porque yo me fui, vivo actualmente en España, una persona me dice, ¿qué puedo hacer, Gabriel, para poder conectar con mi ser querido, para repetirme algo que me conecte con mi ser querido? Y me hizo pensar porque yo dije, hago sesiones, le digo a las personas sobre sus seres queridos, hay que hablarles del amor a ese ser querido, hay que recordarlos del amor, pero ¿qué frase? ¿Qué podemos decir para conectar con ellos y que funcione y que yo mismo me puedo repetir? Y vino esa frase, yo soy amor y mi alma no tiene límites. Una frase que me conectó bastante, que me envolvió, que me dio paz y tranquilidad y sentí la compañía de mis seres queridos.
Y yo recuerdo que yo hice un video en Instagram diciendo, para todas las personas que me están preguntando qué frase puede servirte para conectar con ese ser querido y conectar contigo mismo y por qué, aunque no los puedas ver, los puedes sentir, porque el amor va a seguir permaneciendo. Di esta frase, yo soy amor y mi alma no tiene límites. Fue un boom, fue un boom, lo vio muchísimas personas y yo dije, quiero ayudar a más personas, quiero decirles a sus seres queridos, quiero manifestar cosas, pero lo quiero no solamente que me escuchen, sino que lo lean. Una persona me motivó y me dijo, Gabriel, ¿y por qué no haces un libro? Eso Yo estaba dije, pensando, ahí tenías el título, ¿no? claro, ahí, y yo sí, ay, me parece bien como tengo una experiencia, cuando tengo una experiencia como lo que viví de mi mediunidad, de las sesiones que yo he hecho, porque en ese libro habla de sesiones que ya ahorita lo voy a explicar de qué trata por completo, pero ese libro después de que yo lo terminé de hacer, me dijeron, ¿qué título? Y yo soy amor y mi alma no tiene límites. Entonces es como que este título te muestra como que el alma está envuelta con una luz de amor, de tranquilidad, y que al final el otro lado no termina, no hay algo oscuro, porque pensamos que, por ejemplo, cuando decimos muerte, pensamos que es algo trágico, pensamos que es un castigo, que es algo negro, pero no es así, porque la muerte es parte de la vida, ¿me entiendes? Entonces, esta frase hace que tu forma de pensar también empiece a ser totalmente diferente. En este caso, el libro, de hecho, que es este, Ah, Yo estupendo. soy amor y mi alma no tiene límites. Lo pongo de todas Eh, formas aquí el enlace también en la cajita de información debajo del vídeo. Pero perdona, continúa, muchísimas Gabriel. gracias. No, Nada. muchísimas gracias. No sé si puedo explicar de este libro, perdona. Claro, de hecho, era una de las ¿Sí? preguntas que te iba a hacer Ah, sobre tu mira. libro. O sea que con total libertad. Tú te me estás adelantando las preguntas, pero fantástico. Me las ahorras. Bueno, Continúa. pero si me dice que me detenga, me detengo. Lo sé, lo Dale. sé. Pero no, no, por favor, continúa. Este libro llamado Yo soy amor y mi alma no tiene límites habla primero de mi historia, más o menos de lo que yo acabo de contar, a lo mejor un poco con más profundidad. Habla principalmente sobre la vida después de la muerte, que nuestros seres queridos siguen estando con nosotros, que no importa en donde ellos se encuentren o en donde uno esté, la conexión sigue permaneciendo, que es como nuestro hogar, nuestra casa al final, ¿sabes? De hecho, hay una película llamada así, de Chico Javier, Nuestro Hogar, que muestra un poco del otro lado y que este libro también explica cómo es el proceso del otro lado, ¿ya? Porque al final pensamos que cuando ese ser querido y quedaron esas cosas pendientes, pues se fue molesto, se fue triste, si uno le habla está mal, si uno le pide hay que dejarlo descansar. Y yo te puedo decir que todo eso no es así, porque si tú les hablas del amor es lo mejor que puedes hacer para conectar con ellos. Los seres queridos se van a hacer manifestar por medio de sueños, sensaciones, aromas, de muchas formas para demostrarte que están a tu lado, que siguen ahí junto a ti. De hecho, los seres queridos les gusta que le hables, porque si no, no le hablas, ellos se sienten olvidados. Ellos tienen que tenerlo presente. No, Gabriel, es que no le puedo llorar a ese ser querido porque lo estoy molestando. No, porque es que ellos desde el otro lado ya no hay un ego que, no, que nosotros tenemos acá terrenalmente. No, allá desde el otro lado entienden que estás llorando, estás pasando por tu proceso de duelo tras la pérdida de ellos. Y que es necesario que tú expreses lo que sientes para poder avanzar, para poder seguir adelante. Porque si tú no lloras, si tú no sueltas, entonces va a seguir permaneciendo esa tristeza, esa molestia, ese resentimiento. Es importante recordar que el dolor solamente permanece en el pasado o en el futuro, pero la paz solamente está en el presente. Entonces, si nosotros nos centramos en el ahora, en observarnos, en entendernos, en expresar lo que sentimos, te aseguro que vamos a poder sentir mucho más a esos seres queridos, mucho más cerca de lo que tú menos te imaginas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira, hay personas que me dicen, Gabriel, quiero tener la fotografía de ese ser querido, pero no sé si es bueno o es malo, porque muchos me dicen que es bueno, otros me dicen que es malo. Yo siempre digo, si tú tienes la fotografía de tu ser querido y cada vez que lo ves te da tristeza,
o te da molestia, pues no las tengas por los momentos, puedes guardarlas. Pero si al momento de tener esa fotografía te da paz, te hace recordar cosas maravillosas, las puedes tener. Entonces, o puedo usar las prendas o las cosas de ese ser querido, todo va a depender en cómo tú te sientas, en cómo tú quieras que ese ser querido se haga sentir. De hecho, hay veces que uno puede estar hablando y de la nada viene ese aroma de esa madre o de ese padre que falleció, de su perfume, o de repente viene esos recuerdos de esa persona, o uno dice una frase idéntica de esa persona que uno no solo esperaba, pero es ese familiar haciéndose sentir, diciéndote que está a tu lado, porque muchas veces tras la pérdida de ese ser querido nos sentimos solos, ya no le vemos un sentido a la vida. Una madre que pierda a sus hijos, yo digo que es lo más difícil que uno puede tener. Y yo digo que aunque es lo más difícil, eso no significa que los niños o esa alma o ese joven no haya ido a la luz. Está en la luz, está en paz, son almas viejas, son almas que vienen a enseñar también a la familia, pero que esas jóvenes o esas pequeñas almas se manifiestan para decirte, estoy contigo, te estoy acompañando. No sientas culpa, porque normalmente una madre, evidentemente, tras la pérdida de ese ser querido, siente culpa, como pude prevenirlo, pude hacer algo más, pude decirle algo antes de que sucediera todo esto. Y si tú sientes tristeza, si tú sientes que tienes que decirle algo a ese ser querido, díselo, porque ese familiar sabe lo que piensas, lo que haces y cómo te sientes. Si es así, entonces hazlo, porque te aseguro que ese día, ese momento, vas a sentir la presencia de ese familiar, de ese hijo, de esa madre, de ese padre, de ese hermano, de esa pareja, y te va a decir, estoy en este momento contigo. Y cuando uno siente eso, uno siente paz. Beatriz, uno siente tanta tranquilidad que de sentir desespero, ansiedad, estrés, sentirse solo, uno siente que lo tiene todo. Mira, ¿puedo seguir hablando? Perdona, Sí, que sí, yo sí. quería decirte era esto. Eh, hay personas quienes me dicen cómo es el otro lado. Yo siempre pongo el ejemplo, como dije, de la película Nuestro Hogar, que muestra cómo es el otro lado, que es maravilloso y estupendo. Hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que explican cómo es el otro lado, lo que vivieron, lo que sintieron. Pero yo puedo decir que el otro lado no es ni la cuarta parte de lo que uno trata de expresar con palabras. De hecho, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen, es que no sé cómo explicarlo. Chico Javier, mostrando cómo es esa película que es increíble. Si tú sientes paz y te estoy diciendo que no es la cuarta parte de lo que es, entonces imagínate cómo te hace sentir y cómo es el otro lado realmente. Mira, hay personas que dicen, Gabriel, pero si yo supiera que yo iba a venir a este plano físico para tener circunstancias complicadas, para pasar cosas fuertes, yo no hubiese decidido eso. Lo más sorprendente es que eso es lo que tu mente te está diciendo, pero no lo que tu alma manifiesta. Una de las cosas que dicen los espíritus es lo siguiente: no venimos a sufrir, venimos a aprender. No me obliguen a reencarnar. Yo decido hacerlo para seguir evolucionando. Esa es una de las cosas que manifiestan los espíritus. O por ejemplo, como cuando, y digo lo siguiente, todo está planificado como tiene que ser. Toda situación que estás viviendo en tu vida es porque la puedes superar, es porque tu alma lo escogió de esa manera y es porque puedes avanzar. Eso es importante entenderlo. Y ahí entonces todo empieza a ser diferente. Pero no sé por qué quiero aclarar una duda que es, al momento de morir uno sufre. Cuando el alma sale del cuerpo uno sufre. Te puedo decir que lo que me dicen los espíritus es que se despertaron de un sueño, que se sintieron ligeros, que sintieron que se quitaron un peso del cuerpo. Y yo doy el ejemplo más sencillo como, imagínate que uno tiene un dolor de estómago muy fuerte, pero también tiene un sueño muy fuerte. Bien, y vence más el sueño. Y tú te duermes y aunque tengas ese dolor va desapareciendo a pesar en que lo tienes, porque te estás durmiendo. Cuando despiertas ya no está el dolor. Es lo que sucede. Cuando tú mueres y tu alma sale de tu cuerpo, ni siquiera la persona se da cuenta que está muerta. Y en ese momento se reencuentra con sus seres queridos. De lo que yo he indagado como medio,
y he visto de otros medios lo que me dicen los espíritus, ninguna persona se va sola, ninguna. Siempre hay alguien que lo acompaña, ese familiar, ese ser querido, esos guías, porque existen guías espirituales también que van a estar ahí recibiéndote. Y lo más sorprendente es que los espíritus dicen, sentí que me estaban esperando como que si ya sabían que iba a estar ahí. O dicen, mi madre me estaba esperando ahí en ese momento. Son cosas tan lindas, tan maravillosas que al final trata de entender que este plano físico es una escuela, donde uno viene a aprender, a enseñar, pero lo más importante, a vivir. Y digo esto porque sentimos muchas veces que nos sentimos atrapados, ahogados, asfixiados. Y es porque nosotros escogemos eso. Nosotros podemos escoger si sentirnos libres o atrapados. Nosotros podemos escoger si queremos disfrutar nuestra vida o no. ¿Por qué es así? Porque lo más sorprendente es que todo viene por medio de las creencias, sea por las religiones, sea por la familia. Al final, yo puedo saber que existe un otro lado. Yo puedo entender que mi ser querido va a estar ahí. Yo puedo saber que el día que yo muera, mi familiar me va a recibir. Pero eso no significa que no tenga miedo a morir el día que me toque. ¿Y por qué voy a tener ese miedo? Porque es la mente, porque es el ego, porque el ego le tiene miedo a la muerte, porque le tiene miedo a desaparecer, a no tener el control, a lo desconocido. Pero es porque nos hicieron creer que hablar de la muerte está mal, porque hablar de la muerte solamente se habla cuando una persona trasciende, por un instante y ya después no podemos hablar más de ese tema. Pero si nosotros empezamos a hacer y quitarnos esa creencia, esa forma de pensar en que la muerte es mala, en que tenemos todo el tiempo del mundo porque realmente uno no sabe en qué momento, en qué segundo, en qué minuto uno se va a ir y uno empieza a vivir más su presente, uno se ama más, valora más, se entiende más, expresa más a las cosas. Las cosas son diferentes porque al final el ego, aquí hay dos temas. El ego es el que le tiene miedo a todo eso, pero yo digo que cuando uno medita todo cambia, la forma de pensar es distinta. Pero más que el ego es el apego. El apego es el mayor sufrimiento que uno puede tener. Apego aquí, apego a las personas, a lo material, a su identidad. Al final, uno no, el apego, el aferrarte, el ego, no le tiene miedo a la muerte, sino a perder todo lo que construyó, sin darse cuenta que todo lo que tiene alrededor es parte del aprendizaje, del proceso de la evolución del alma de la persona. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a entender. Ya el pensamiento de miedo a la muerte empieza a disminuir. Cuando nosotros vivimos al presente, todo empieza a ser diferente. Cuando nosotros dejamos de querer conquistar al mundo y conquistarnos a nosotros, en realidad, todo empieza a ser diferente. Mira, tú sabes lo que dicen los espíritus, que lo más importante es lo siguiente. Lo único que permanece y que siempre será así es el amor. Cuando uno muere no se lleva nada material. El tiempo pasa rápido, rapidísimo. Disfruta todo lo que puedas disfrutar en el momento. No venimos a sufrir, venimos a aprender, a entender y a evolucionar. Perdonar es liberar. Esto es muy lindo el perdonar es liberar porque al final perdonar a una persona es perdonarte a ti. Es soltar. Recuerdo que muchas veces en mis consultas hay personas quienes me dicen en las sesiones, yo no puedo perdonar a ese ser querido porque me hizo mucho daño o porque no me cumplió la promesa que me dijo o porque quedaron tantas cosas pendientes. Y los espíritus siempre manifiestan, estoy ahí junto contigo, te estoy acompañando. Quiero que sepas que todo tenía que ser de esa manera. Y de hecho los espíritus dicen, nos preocupa mucho más tu dolor que nuestra muerte. Y es sorprendente porque no es que realmente ellos les preocupe en sí, no, sino que te están diciendo que quiere que te preocupes más por ti que en cómo ellos están, porque ellos ya están en casa. Ellos ya están en su lugar favorito. Gabriel, ¿cómo yo voy a creer que la muerte es mi casa?
Sí, claro que sí. De hecho, todos los días cuando tú duermes, tu alma sale de tu cuerpo. Te desprendes, te desdoblas. Y en ese momento tú te vas a dormir feliz, porque tú dices, pues voy a despertar, pero va a haber un día donde no va a ser de la misma manera. Y hay veces, no veces, hay muchas personas que han tenido experiencias donde se reencuentran por medio de los sueños con sus seres queridos, donde sienten ese fuerte abrazo tan real que dicen, wow, me pude despedir, pude ver cómo es el otro lado. Y no fue un sueño, fue tu alma saliendo de tu cuerpo, conectando con el otro lado para que vieras en dónde están, para que volvieras a conectarte. Porque lo que nosotros pensamos que es extraño, no lo es. Es como cuando tú conoces a una persona y tú dices, primera vez que yo la veo en mi vida, pero siento que la conozco de siempre. Es lo mismo. Tú puedes buscar desde el otro lado y tú vas a decir, siento que conozco desde el otro lado tantas cosas, pero es porque aquí lo sabes, tu alma lo entiende. Pero tu mente no, hay que tener una mente libre sabe vivir, una mente libre sabe morir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Mira, a pesar de mi corta edad, los 21 años que tengo, Sí, que me puedo... sorprende oírte hablar con tanta sabiduría, porque me recuerdo yo misma a esa edad y digo, Dios mío, ¿de qué está hecho este niño? Pero perdón, No, continúa. tranquila. No, sí, mira, yo que hago varias sesiones, hablo con personas espirituales, que he indagado sobre la espiritualidad. Yo digo que yo no sé ni en la cuarta parte de cómo realmente sigue siendo esa espiritualidad. Y digo esto es porque la espiritualidad es algo enigmático, algo inefable a la vez, algo tan profundo, que mientras más tú indagas, indagas, más vas descubriendo. No hay un fin. Mira, la energía y el otro lado es mucho, evoluciona mucho más rápido que la tecnología acá, imagínate. Entonces, eso significa que siempre vas a ir aprendiendo. Hasta que el día que tú mueras, sigues aprendiendo. Hasta del otro lado, el alma no descansa, sigue aprendiendo. O sea, el alma no sabe qué es descansar, porque el alma quiere seguir evolucionando, quiere seguir aprendiendo, quiere seguir entendiendo. Solamente somos nosotros los que nos conformamos y decimos, hasta aquí, no puedo avanzar, no quiero hacer esto. No, si puedes. Si puedes luchar, si puedes vivir, si puedes disfrutar. Mira, nos aferramos al pasado, nos aferramos al dolor, al miedo, a lo cotidiano. Y una persona así no puede vivir su vida. Una persona así, por supuesto, le va a tener miedo a la muerte. Claro. ¿Por qué le va a tener miedo a la muerte? Porque cuando muera va a decir, no pude hacer lo que yo quería. Y se va a aferrar tanto que va a tener mucho miedo, mucho temor. Pero si una persona vive su presente, disfruta su vida, se siente libre, ama, acepta, suelta, cuando le toque morir no va a tener miedo. Va a decir, hice todo lo que pude hacer en este plano físico y lo disfruté al máximo. Es como cuando un niño va al parque de diversiones. Si solamente va a dos, va a querer, y ya se va a querer seguir en el parque porque no ha visitado ninguno, no se ha montado en todas las atracciones de ahí. Pero si el otro niño fue a todas y dice, pues ya fui a todas, ya las disfruté al máximo, ya me puedo ir tranquilo. Por eso yo digo que todo depende de uno mismo. Yo puedo tener todas las herramientas, toda la información de poder vivir mi vida, pero si yo no lo escojo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a escoger el momento de sentir miedo. Hay que prepararnos al momento de morir. No se trata de que cuando llegue la muerte la esperes. No, se trata de que cuando te toque cerrar los ojos no tengas miedo. De esa manera se trata, ¿me entiendes? Al final es como volverse a encontrar a uno mismo. Porque de hecho de niño uno es así. De niño, un niño no sabe qué es bueno y qué es malo. Un niño no siente en sí ese miedo, un niño simplemente es amor. Solo que con el tiempo, mientras que uno va creciendo, va viendo cosas y se va bloqueando, va cerrándose y va a querer sobrevivir en una circunstancia donde dice, tengo que guardar mis emociones, no puedo expresar lo que siento, no puedo vivir mi vida, tengo que tener lo que me dicen, porque eso sí, te enseñan de todo a tener un trabajo, a tener dinero, una familia, una empresa, pero no te enseñan a aprender a morir. Entonces es sorprendente porque
uno puede entender que al final los padres son maravillosos y son estupendos y nos enseñan lo que ellos aprendieron, pero eso no significa que uno se pueda conformar. Yo recuerdo una frase que mi mamá me dice, los hijos tienen que ser mejores padres que los padres, ¿ok? Y es verdad, la idea es seguir aprendiendo, investigando, indagando. Hay personas que me dicen, Gabriel, pero es que no entiendo la vida, Gabriel, es que no puedo soltar, tengo miedo a la muerte, dudo si existe vida después de la muerte, ¿será que mis seres queridos están ahí conmigo? Yo te puedo decir que las personas que digan eso, aunque me digan que están indagando, no lo están haciendo. Porque no es que busquen, sino lo hacen superficialmente. Y al hacerlo superficialmente y decir, ah, no, pero yo no entiendo esto, entonces ya no lo entendí. En vez de decir, no lo entiendo, pero voy a seguir haciéndolo, voy a poder lograrlo. Es como cuando uno de pequeño te enseña las matemáticas. Uno no las entiende, pero cuando te las explica, o tú indagas, o tú las indagas, aprendí la tabla de multiplicar. Y es de esa manera, pero es porque yo quise. Y es lo La mismo, mira, práctica. la práctica, la constancia. Yo soy medium, pero eso no significa que tengo la respuesta de todo. ¿Me entiendes? Yo me comunico con personas fallecidas, sí, pero eso no significa que yo no estudie, yo tengo que estudiar, tengo que indagar más, porque, repito, nunca se deja aprender. De hecho, por ejemplo, hay personas que me dicen, Gabriel, no, es que todos los días son iguales. Eso es mentira, todos los días son distintos. Hasta tú vas a la panadería y esa mujer o esa persona te sonrió y ahí aprendiste algo, porque lo más pequeño es lo más grande y lo más grande es lo más pequeño. Mira, hay que aprender a dar abrazos, hay que aprender a respirar, hay que aprender a disfrutar la compañía, a decir lo que uno siente que le tiene que decir a la otra persona. Porque desde mi experiencia te puedo decir que cuando muere ese ser querido, esa persona se arrepiente de no hacer Sí. muchas cosas. Y es importante entender, la vida no te quita a las personas, solo te enseña a vivir más y a valorarlas más. ¿Me entiendes? Entonces, estas son cosas claves, diría yo, de mi experiencia importante, que hacen que la vida sea diferente, que sea distinta. No tenemos que tener una experiencia cercana a la muerte para vivir la vida diferente. No tenemos que pasar por una enfermedad o por un proceso muy difícil para vivir la vida al máximo, no. Solo tenemos que observarnos, aceptarnos, entendernos, soltar y hacer cambios en nuestra vida. Algunas veces tenemos que aprender a decir que no, a poner límites. A poner límites. Queremos, Súper claro, queremos importante. ayudar a todo el mundo, pero no está mal ayudar, pero lo que pasa es que si yo no me encuentro bien y yo quiero ayudar a una persona, yo al ayudar a esa persona me voy a desgastar y no me voy a ayudar lo suficiente. Entonces, si tú quieres ayudar a esa persona, termina de hacer lo que tú estás haciendo contigo mismo para que después ayudes a esa persona y la puedas ayudar como la manera en como tú quieres. De todas formas, las ayudamos. Gabriel, pero es que tú como medium haces sesiones, ayudas a las personas. No, todos ayudamos, todos, de alguna forma, de alguna manera, de lo más mínimo hasta lo más grande. Hay personas que me han ayudado a mí. Yo he ayudado a otras personas, a ti te han ayudado otras personas, tú has ayudado a otras personas. Algunas veces con una frase, con una palabra, puedes salvarle la vida a esa persona. Puedes hacer que las cosas fueran totalmente distintas. Y ayudas más a una persona cuando te centras más en ti, que cuando tú dices quiero ayudar a una persona. Eso yo lo descubrí. Y ahí es donde yo me di cuenta, yo digo, wow, la vida Yo es creo que es una sorprendente. cosa que la gente que se dedica a temas espirituales, digámoslo así, suele experimentar, que al principio tienes como una necesidad de Claro. ayudar brutal y te desgastas. Y llega un momento en el que entiendes esto que estás comentando. Lo que tú lo has entendido muy pronto. Yo lo aprendí bastante más tarde. Perdona. No, no pasa nada. Y es así como tú lo estás diciendo. Mira, al final se trata de que cada persona lo va a entender en el momento en que sea perfecto.
porque más allá por ejemplo, esta explicación que estoy dando y de lo que tú estabas comentando del ayudar, yo te puedo decir que yo puedo dar una charla y yo puedo explicar de la vida después de la muerte, del otro lado. Si la persona no se siente preparada para entenderlo, no lo va a entender. Lo va a entender en el momento que sea. Pero sí te puedo decir que todas las personas pueden entender algo, que tienen que dejar de aferrarse a su pasado y a sus miedos, y que solo tienen que vivir más en su presente. Es fácil decirlo, solo que es muy complicado aplicarlo. Decir, voy a vivir mi presente. Vivir tu presente es valorarte más, es saber quién eres, es descubrirte como persona. Cuando tú te descubres como persona, logras lo más importante que es saber quién eres y lo que tu alma te está mostrando. Cuando tú logras eso, ahí empiezas a vivir tu vida, porque sabemos que la felicidad es momentánea, ¿bien? Pero la paz siempre puede permanecer, siempre. Sí, puedes ser feliz en momentos que tú digas, pues si hago esto voy a tener la felicidad, pero va a ser un momento, va a ser 5 minutos, 10 segundos, pero la paz, una paz mental, emocional y físico, creo que lo es todo, ¿sabes? Que hace que uno empiece a sentirse libre, a sentirse bien, a conectar con la naturaleza, a conectar con lo que nosotros más deseamos, que es la compañía de esas personas, pero disfrutarlas al máximo. Mira, hay muchas personas que tienen a sus familiares al lado y es, hola, bendición, ya me voy. O es, ¿cómo estás? Bien, ya, listos, me quedo con el teléfono. Pero te aseguro que esas personas no son conscientes que un día esa persona va a morir o que uno se va a ir. Si lo supieran y lo tuvieran consciente, no fueran así. Hablaran más, disfrutaran más, abrazaran más, besaran más. Lo que pasa es que de niños, yo digo que si de pequeños nos enseñan a meditar, a hablar más de la espiritualidad, a entender qué es el presente, a soltar traumas que muchas veces uno tiene o absorbe por los padres, por generación en generación. Ya cuando uno ya termina de crecer, uno se libera de todos esos problemas y entiende que es vivir la vida. Pero, lastimosamente lo entendemos solamente cuando estamos ya a punto de morir. Y el propósito, yo pienso, de muchas personas, o por lo menos de mi parte, es que no hay que llegar a ese momento para poder disfrutarla. Eso es lo que yo Sería opino. lo No sé si ideal. tienes alguna pregunta o alguna Sí, duda. sí, no, a ver, yo te estoy escuchando porque la verdad es que lo has llevado muy bien, el razonamiento y cada aspecto, cómo se ha enlazado con el anterior. Y has respondido muchísimas de las preguntas que tenía preparadas para ti, pero siempre, siempre hay algo, Gabriel. Siempre hay algo. La pregunta que te quiero hacer en base a tu experiencia como medium, que vamos, si ya el asunto empezó con 4 añitos, es que no me puedo ni imaginar la de experiencia que habrás tenido. Pero Claro. siempre hay algo, aunque cada una sea especial, siempre hay alguna como que nos marca más profundamente. A veces incluso es como una reafirmación para nosotros mismos. Y la pregunta que te quiero hacer es si has tenido alguna experiencia como medium que te haya, en fin, de esas que quedan grabadas en tu memoria que no olvidarás nunca, que todas son importantes, pero para ti son muy especiales. Wow, son muchas. Claro, Muchas imagino. tiene que ser más o menos del de pequeño o de grande. Lo que O sea, tú, de sí, sí, ahorita. lo que tú consideres en tu vida. Porque de pequeño fue la que comuniqué que fue la de mi padre. Diría que me marcó y que los mismos espíritus y lo vi y me dijeron esas palabras que me transformó. Yo de Lo grande, entiendo porque tuviste que sentirte solo también, aunque tenías a tu madre, claro, pero claro, ¿no? De hecho, yo soy un joven común y corriente que le gusta reír, disfrutar, jugar, el deporte, la música. Pero pues evidentemente al ver cosas que otros niños a mi edad no podían ver, no me llevaba mucho con esos niños a mi edad.
¿sabes? Sino que a lo mejor con gente más grande que yo, 1 o 2 años más. claro, Entonces entendía más y disfrutaba más de esa manera. Pero yo de grande actualmente una experiencia que me haya marcado, una de las experiencias diría, que me demostró y que me certificó aún después de tantos años, yo siempre confiando en mí, creyendo en mí, en lo que yo hago. Porque el don es así, es creer, creer en ti. Eso es lo más importante. Yo hice una sesión a un hombre que era escéptico, era porque ya no lo es. Este hombre nunca se había hecho una sesión en su vida. Me dice, Gabriel, quiero hacerme una sesión, soy escéptico. Y yo, pues perfecto, me parece bien. Y a este hombre, pues yo le empecé a decir de sus seres queridos, se manifestó su mamá, le dije de su mamá. De hecho, está en el libro esto que cuento. Y recuerdo que yo le empecé a dar las características, le empecé a dar toda la información. Dije, tu mamá se enfermó, tu mamá falleció, me dice esto de ti, tú le cuidaste en los últimos momentos, le acariciaste las manos, le decías esta frase, estaba vestida de esta manera. O sea, yo le empecé a decir toda la información contundente, que él certificara que era él, o sea, que era ella. Y él me dijo, serio, no, Gabriel, mi madre no ha fallecido. Mi madre sigue viva. Y yo, extraño, porque yo digo, pero si es lo que estoy viendo, me está diciendo esto, pero yo voy a seguir diciendo. Ella me está mostrando unas joyas, ella me está diciendo que tú le dijiste estas últimas palabras, pero sí, muy directo, muy concreto, como que si yo estuviera en ese momento. Y después me dice la mamá, que había fallecido, y me dice, dile lo que te voy a repetir. Y yo, dígame, porque es que me está negando todo. Diga esto. El hombre, es que eso pendiente es impactante. El hombre dijo que si la mamá estaba ahí, él iba a negar todo para ver si su mamá la estaba escuchando y si verdaderamente existía desde el otro lado y la estaba acompañando. Cuando yo dije esa frase, esas palabras, él se puso a llorar, se desboronó por completo. Me dijo, todo lo que me dijiste es totalmente real, pero yo dije, si estás aquí, si realmente existe un otro lado, vas a escuchar lo que estoy diciendo. Entonces, yo ahí me di cuenta y certifico una vez más que el ser querido sabe lo que piensas, lo que haces, lo que estás haciendo, sabes cómo te sientes. Entonces, eso me impactó. No porque haya sido algo tan grande, sino como medium de decir cómo el espíritu puede seguir estando con las personas físicamente y seguir ayudándolas, seguir guiándolas, porque el problema no era que me lo negara, simplemente lo sorprendente es cómo su mamá se hizo presente y lo sigue cuidando como que si estuviese en este plano terrenal, ¿sabes? Fue algo que también me impactó, eh, y muchas experiencias más totalmente distintas que no solamente me certifiquen como medium, porque cada sesión yo aprendo algo, a pesar en que sí, diga de sus seres queridos, siempre voy a aprender algo, todas las sesiones aprendo algo nuevo, pero diría que una de las cosas que más me ha impactado desde las sesiones es cómo el ser querido te dice cosas que tú no te acordabas de tanto tiempo y que te las pone fresquita para decirte y demostrarte, este soy yo, ¿sabes? qué bonito lo que Entonces estás diciendo. es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo, la verdad que sí. Y me ha gustado, aparte, la manera que tienes de transmitir el mensaje. La verdad es que da mucha paz. Y, wow, antes estuviste hablando de la gente que tiene miedo a morir, que es verdad que no estamos preparados para morir. La sociedad oculta la muerte. Antes, hasta cierto punto, era más natural porque la gente moría en sus casas, te enfrentabas a ella sí o sí. Pero es cierto que en la sociedad actual es como si fuera algo tabú. ¿Qué le dirías a esas personas que viven con miedo constante a morir? Porque es verdad que además estamos en un momento de la historia en la que hay mucha depresión, muchas fobias, muchos miedos de todo tipo, que al final cada miedo se traduce en miedo a la muerte. Claro, ¿Qué le dirías a esas personas? que meditaran y se conectaran más con la naturaleza. La meditación va a hacer que se observen y se den cuenta de quiénes son.
se conecten con su cuerpo, mente y alma. La naturaleza, puedes ir a relajarte, a sentarte, a conectarte con los árboles o correr en la naturaleza, hacer ejercicio, porque esto va a hacer que te encuentres contigo. Al final, sí, uno puede escuchar programas, buscar muchas maneras para poder tener toda esa información. Pero una cosa es tener toda la información y otra cosa es aplicarlo. Desde luego. Y en mi caso sería la meditación, que fue lo que a mí me ayudó como medio, lo que ha ayudado a muchas personas que les han transformado su vida y conectar con la naturaleza, que es lo más cercano a la energía con la fuente divina, diría. Porque las plantas son almas, son plantas, tienen una energía que te envuelve, ¿sabes? Si tú sientes una pesadez, te sientes triste, mal, abrazas un árbol. Si tú abrazas un árbol, te quitas toda esa pesadez, te sientes tranquilo. Si tú estás en la naturaleza y sonríes o tienes un balón o corres o brincas o te sientas, te vas a sentir como un niño. La inocencia que todos nosotros tenemos la vamos a seguir, va a seguir permaneciendo hasta que el día que tú te vayas a este plano físico, porque la esencia nunca se va. No, Gabriel, es que ya no puedo ser tan amoroso, tan dulce como un niño porque es que he vivido muchas circunstancias difíciles. Es mentira. Esa esencia va a seguir estando. Siéntete como un niño se siente libre, un niño quiere disfrutar, sonreír. Un Muchas veces ejemplo estamos son los serios. animales, que no importa lo viejos que sean, siempre tienen ganas de Claro, jugar. exactamente, siempre quieren disfrutar, siempre son cariñosos, siempre andan de un lado a otro. Entonces, nosotros, mira cómo es el ser humano. Imagínate que el lugar de la tranquilidad está a una cuadra, derechito. El ser humano tiene que cruzar y dar la vuelta para ir o da por el otro lado, pero nunca va derecho. Siempre le busca complicaciones a las dificultades para decir, pero es que es imposible. Y algunas veces los caminos son tan fáciles que nosotros no lo vemos de esa manera, pero es por la forma en cómo las pensamos, Sí, que nos por nuestra complicamos la mente. vida. Totalmente. Sí, nos complicamos la vida y tenemos que ser más prácticos, más sencillos, porque ser sencillo y ser tú mismo, no aparentar algo que no eres, hace que disfrutes, definitivamente. Es así. Oh, Gabriel. Y mira, algo que te quería preguntar es que este año participas en eventos importantes como la Feria del Libro de Bogotá, que te encuentras ahora mismo allí, si no me equivoco. ¿Y qué sientes que estás llamado a transmitir en este momento, precisamente? Porque mira que estamos viviendo un momento especial a nivel espiritual, que está viendo como un Claro, despertar ahí masivo. La gente está mucho más interesada en estos temas que antaño. yo ahorita el propósito, yo ya siempre decía sobre la vida después de la muerte, pero ahora es cambiar, ver la mirada de la muerte con otra actitud, de otra forma, ¿sabes? Es como cambiar la forma en cómo tu mente te habla de la muerte. Es mi propósito ahorita, es una de las cosas que yo deseo, que yo quiero. De hecho, en la presentación que tuve ya hace poquito acá en Bogotá, del libro, en la Feria del Libro Internacional, fíjate que yo estaba hablando de la vida después de la muerte, estaba hablando de la muerte, que hay que cambiar la forma de verla. Hice mediunidad, se conectaron muchas personas presenciales, muchísimas personas que no me conocían, que se sorprendían, que me conocían, que quedaban mucho más impactados porque pues no es lo mismo online que presencial. Y gracias a Dios ha sido maravilloso y estupendo porque pudieron todos entender eso sobre la muerte. De hecho, muchas personas acá en Colombia, en Bogotá, personas fuera de Bogotá y de otros lados han querido venir para conocerme en persona, para poder adquirir mi libro, para poder hacerse una sesión, para poder saber más sobre este tema y pues aquí es donde yo me doy cuenta y digo, estoy haciéndolo bien, este es el camino y esto es lo que yo deseo. Te De reafirma, claro. hecho, claro, de hecho, ya ahorita el 16 17 de mayo voy a un congreso llamado Vida después de la muerte, donde voy a participar también. Voy a hablar de la vida después de la muerte, voy a hacer mediunidad
Y al final, gracias a Dios, como que todo se ha alineado, todo se ha dado de la mejor forma. Te he conocido a ti también, Beatriz, que tienes una energía maravillosa y que me has dado la Gracias. oportunidad de también poder estar Igualmente. aquí junto a ti. Y al final, esa es la idea, como que poco a poco, sí, más que creciendo, más que es llegarle a las personas y decirle, cambia la forma de ver la muerte, recuerda que tu ser querido está a tu lado, ¿sabes? Es de esa forma, porque es que son dos cosas diferentes. Vida después de la muerte y la forma de ver la muerte. Muchas veces las mezclamos. Y si las apartamos, pero entendiendo que hay una conexión, pues empezamos a disfrutar más. Mira, si le preguntaran a todas las personas que puedan ver esta entrevista o uno mismo se la pregunta, si fuera tu último día de vida, ¿estuvieras viviendo así? Y cuando uno dice eso, uno dice, ¿cómo me estoy sintiendo? Entonces, ¿estuvieras viviendo triste, mal? No, no quisieras vivirlo de esa manera. De hecho, ¿quién se quiere morir triste? ¿Quién se quiere ir molesto? Nadie. ¿Quién se quiere ir feliz? En paz todo el mundo. ¿Pero qué estamos haciendo para hacer eso? Eso es lo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Mira, uno sale y uno no sabe, repito, en qué momento uno se va a ir. ¿De qué manera y de qué forma? Por medio de una enfermedad, un accidente, eh, por medio de un infarto, de una manera inesperada. Entonces, si tú sabes que no sabes cómo te vas a ir y que siempre estás, o sea, siempre te arriesgas a que te pase algo, porque entonces somos tan automáticos y dejamos todo para después. No hay que dejar nada para después, hay que hacerlo ahora. No, Gabriel, es que no tengo tiempo, eso es mentira. Eso sí es mucha mentira. Mira, uno puede estar muy full con trabajo y con muchas cosas, pero si hablamos de ti, tú te tienes que sacar el tiempo para darte como persona. Porque así como puedes sacar tiempo para otras cosas que tú sientes que son importantes, tienes que darte tiempo para ti. No, Gabriel, es que no puedo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que hay personas que quieren ayudar a todo el mundo, a sus familiares, a su pareja, porque creen que si ellos no lo hacen, pues los demás se van a molestar, pues porque no se va a poder hacer. Pero si esa persona se enferma y se queda en cama, la vida continúa. Todo va a continuar de la misma manera. Y los que creían que solamente tú solamente lo podías hacer, van a resolver y van a buscar la manera. Claro. Por eso es importante los límites. Entonces, allá es donde la persona se da cuenta que todo continúa. Y yo siempre digo, sonríele a la vida, estás triste, sonríe. Te sientes molesto, sonríe. De hecho, científicamente está comprobado que cuando una persona, su mente le perturba y sonríe, su mente dice, hey, pero ¿por qué estás sonriendo? Si te estoy mostrando algo Es malo. cierto. Yo también Entonces, he leído eso, es verdad. claro, y es así. ¿Y qué sucede? Después tu mente dice, bueno, estás sonriendo, te vamos a mostrar algo bueno. O sea, ahorita hay tantas herramientas que uno puede ir aplicando para uno hacer un cambio. Por ejemplo, agradecer el día que tuviste hoy y agradecer por tener un día más de vida. No Sí, te tarda siempre ni un hay algo a minuto. lo que puedas dar las gracias. Eso está Exactamente. claro. Es verdad que hay días duros que no te vas a centrar en eso, pero siempre hay algo que agradecer. ¡Wow! Gabriel, qué maravilloso. Mira, y Sí, Beatriz, dime. y quiero decir esto, Sí, sí, claro, por favor. se dice que de toda oscuridad hay una luz y de todo golpe o aprendizaje o circunstancia difícil hay algo bueno. Entonces, a lo mejor no encuentras ese problema algo bueno, pero con el tiempo entonces después se entenderá. Era decir eso simplemente, Beatriz. No, no, por Muchísimas Dios. gracias. Nada. De hecho, pues bueno, para ya ir terminando, sí es verdad que tenía dos preguntas que quería hacerte, que son personales en cuanto a tu manera de verlo en base a tu experiencia. Primero, que esto me parece súper importante dada la entrevista que hemos tenido, aunque sé que está complicadita, pero sé que me la vas a responder. Si pudieras dejar un solo mensaje a la humanidad sobre la muerte, ¿cuál sería? Yo me hago una idea de cuál sería, pero quiero escucharlo. Muy buena pregunta.
Si yo lo diría en una frase, diría que es un regreso a casa, al final. Es un regreso a casa porque, porque es que la muerte es eso, ¿sabes? Hay que recordar que la muerte es vida. Eso es lo La que vida nosotros que tenemos que verdadera. entender. Exactamente, entonces sería vida después de la vida. Sería simplemente de esa manera. Ese como que consejo, como ya deja de prestarle tanta atención a cosas insignificantes y disfruta tu vida. Y recuerda que cuando te toque ir te vas a reencontrarte con esos seres que tú amas. Eso es lo mejor. Qué Es así. bonito, y sí, y es lo que todo el mundo quiere al final. Creerán más o Así menos, es. pero todo el mundo tiene esa esperanza. Y Así es. Gabriel, para mí lo que sí es obligatorio para terminar, en base pues a la entrevista que hemos tenido, todos los temas que hemos tocado, si hay algo que tú consideres fundamental, que desees compartir con la audiencia, que algún tema que no hayamos tocado, algo que de repente, pues no sé, te venga a la cabeza, lo que sea, este es tu espacio, con total libertad. Bueno, yo creo que lo que le diría a todas las personas es lo siguiente. Sonríele a la vida todos los días. Qué bonito. Sonríe, 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 porque mira, una sonrisa puede salvar la vida también a otra persona Total, bueno. y puede salvar incluso la tuya. Así que sonríe para que veas cómo todo empieza a cambiar. Y fíjate, se ve tan simple, pero muchas veces andamos tan serios. Entonces sonríe, sonríe. No, es que no me gusta sonreír. Claro que te gusta sonreír, solo que hay que intentarlo y hacerlo. Claro, hombre, sonreímos normalmente cuando estamos felices, ¿cómo no te va a gustar sonreír? Pero sí, a veces Claro, hay que obligarse un poco. Y no tienes más que ver cómo la energía afecta a otras personas que tienes alrededor. A correcto, veces tú ves a una persona que está amargada, trabajando, en fin, porque tendrá sus problemas, sus circunstancias, y solo tu actitud, tu amabilidad, tus detalles, a lo mejor, ay, mira, qué bonitos los pendientes que llevas, ay, y tú notas que cambian. Y ya el siguiente que total. viene detrás, la actitud es diferente. O sea que cada acto puede cambiar la vida de una persona. Así que me parece un Y es mensaje sorprendente, fantástico. ¿es así? Sí, es sorprendente. Más que todo, ¿sabes? Me he sentido muy cómodo, Beatriz, estando aquí junto contigo. Te agradezco muchísimo por el espacio Gracias. y pues me encantaría después, más adelante, si se tuviera la oportunidad de poder estar Claro aquí que sí. nuevamente, sería increíble. Yo también he disfrutado mucho de tu compañía. Te voy Además, a mandar un libro, después te voy a mandar un libro, ¿ok? gracias. Ya vas a ver. ¡Qué ilusión! Que me Yo vivo sorprende mira, vivo en España, en Madrid. en Apenas Madrid. llegue después para allá, en Madrid, yo te voy a mandar un libro. Ya vas a ver. Tengo una hermana en Barcelona, está más cerquita. Sí, Ah, ahí. bueno, pero ¿has venido a Barcelona o no? ¿Has ido a Bueno, Barcelona? he ido, pero la verdad es que hace tiempo ya que no voy. Tengo ¿Cuándo que, piensas tengo que venir? volver. A España. No lo sé, no lo sé. No, no lo sabes, Como pero tengo, tu hermana no. va para allá. Es mi hermana la que está viniendo más a menudo, porque claro, como tengo también Ah, mis bueno. animalitos y todo, pues Oh, vale. sí, me puedo ir con ellas, pero es más, Pero más de tedioso. alguna manera vas a tener el libro. O se lo doy a tu hermana o te lo envío. Así que Te te lo lo agradezco preocupes. mucho, Gabriel. Pues, Muchísimas gracias. en fin, ya con esto, sí, tengo toda la información tuya que me has facilitado, que la voy a poner aquí en el vídeo y en la cajita de información, la forma de contacto con Gabriel. Comentaste también que vas a tener un evento próximamente, lo tengo aquí anotado, 16-17 de mayo, Vida después de la muerte, un congreso. ¿Dónde es Correcto. exactamente? En Colombia, en Bucaramanga. Perfecto, para ponerlo ahí. Pues perfecto. Entonces, con esta información, terminamos la entrevista de hoy. Muchísimas Gracias por gracias. haber visto Namaste. esta entrevista y seguimos en contacto, Gabriel. Ha sido un placer. Gracias a ti. ¿Y si todo lo que buscas ya estuviera dentro de ti? Despierta tu conciencia no es solo un libro, es una guía espiritual para recordar quién eres realmente. En sus páginas descubrirás cómo comprender tu energía, elevar tu vibración y conectar con lo invisible y lo sutil. Un viaje hacia el interior donde aprenderás a escuchar la voz silenciosa del alma, aceptar los ciclos del despertar espiritual
y a reconectar con tu verdadera esencia. Si sientes que algo en tu interior te llama, si sabes que hay más de lo que tus ojos pueden ver, este libro es para ti. Despierta tu conciencia, de Beatriz Galván, ya disponible en Amazon. El momento es ahora. Recuerda quién eres.